Hello, my name is Itzama Peña from IMAC Inglés Total. El día de hoy vamos a ver el tema de gramática, cómo usar el going to para hablar de planes e intenciones en el futuro. Vamos a ver rápidamente la estructura. Bien, vamos a utilizar la estructura going to para hablar en el futuro sobre planes y sobre intenciones que tenemos. La estructura básica, la regla, es la que aparece aquí en nuestra pantalla. Si seguimos el cursor, aquí lo estamos viendo. Para una oración afirmativa utilizando going to necesitamos un subject, un sujeto, el verbo auxiliar que va a ser el verbo to be, la expresión going to y el verbo. Subject, verb to be, going to, verb. El significado de going to en español es ir a. De tal manera que si utilizamos el sujeto I am con el verbo to be, going to, estamos diciendo yo voy a. You are going to, tú vas a. Y así con los demás sujetos. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, example number 1. He is going to call me tomorrow. Subject, he. Verb be, is. Going to, verb call, y tenemos un complemento que es me tomorrow. He is going to call me tomorrow se traduce como él me va a llamar. Él me va a llamar mañana. Es un plan o una intención a futuro, en este caso para el día de mañana. Vamos a ver un segundo ejemplo. My friends are going to listen to music tonight. My friends are going to listen to music tonight. Identificamos el subject, my friends, el verbo be, are, expresión going to, el verbo listen y un complemento, listen to music tomorrow, tonight. Listen to music tonight. Eso se traduce como mis amigos van a escuchar música esta noche. Mis amigos van a escuchar música esta noche. Un tercer ejemplo, Sally is going to buy a new car. Sally is going to buy a new car. Subject, Sally, verb is, going to, verb buy, complement, a new car, que se traduce como Sally va a comprar un auto nuevo. Sally está planeando o tiene la intención de comprar un auto nuevo. Entonces vamos a repasar rápidamente. El nombre de la estructura, going to, que como dijimos se usa para hablar de planes o intenciones en el futuro. Un recordatorio rápido de la regla para el caso afirmativo. Subject, verb be, going to, y nuestro verbo más pudiera ser un complemento. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a pensar en qué planes tenemos o las personas que conocemos tienen para el futuro próximo. Por ejemplo, yo tengo un examen este fin de semana y quiero estudiar. Tengo la intención de estudiar. Vamos a construir la oración. Primero necesito un subject. Y el subject es I. El verbo be para I am. Expresión going to. Más el verbo estudiar, study. I am going to study tomorrow. I am going to study tomorrow, que se traduce como yo voy a estudiar mañana. Ahora bien, es posible cuando utilizamos subject pronouns como I, you, he, she, etc. Si usamos el verbo be, I am, podemos utilizar la contracción. I am.
For you are, your. For his, his. For she's, she's. Entonces, es posible utilizar contracciones en oraciones afirmativas porque el verbo be se puede contraer con los subject pronouns I, you, he, she, it, we, you, they, etc. Entonces, en este caso, en lugar de I am going to study tomorrow, yo puedo decir I'm going to study tomorrow. I'm going to study tomorrow. Yo voy a estudiar mañana. Pensemos en un segundo ejemplo. Vamos a pensar en Laura. Laura va a visitarme para cenar, va a venir a cenar el día de hoy. Entonces pensamos en el subject, Laura. El verbo be para Laura is going to. Y el verbo come for dinner today. Laura is going to come for dinner today. Lo cual se va a traducir como Laura va a venir a cenar hoy. Laura va a venir a cenar hoy. Laura is going to come for dinner today. Hacemos un tercer y último ejemplo en afirmativo. Estoy pensando en mi mamá va a comprar un celular nuevo. Mi mamá va a comprar un celular nuevo. Subject, my mother. El verbo be is going to. El verbo comprar, buy. Y un celular nuevo, a new cell phone. My mother is going to buy a new cell phone. Mi mamá va a comprar un celular nuevo. Bien, esa es la estructura básica y el cómo hacemos una oración afirmativa para hablar de planes e intenciones en el futuro. Subject, verb be, going to, verb complement. Ahora vamos a ver cómo podemos hablar de intenciones o planes de manera negativa, es decir, planes que no tenemos o cosas que no vamos a hacer. La forma negativa se forma con la misma estructura. Vamos a seguir el cursor. Tenemos igual el sujeto, el subject, el verbo be, pero en forma negativa. Vamos a formar la negativa del verbo be agregando la palabra not. Después la expresión going to y el verbo. Veamos algunos ejemplos. El primero. He isn't going to read some books. He isn't going to read some books. Subject, he. Verb be in negative, is not or isn't. En este momento lo encontramos en forma de contracción. El is y el not contraído en isn't. La expresión going to, el verbo read y el complemento some books, que se traduce como él no va a leer algunos libros, no tiene planeado o no tiene la intención de leer algunos libros. Siguiente ejemplo, we aren't going to play the guitar. Sujeto we, verbo be are en negativo aren't, también la contracción, going to, el verbo play y el complemento de guitar, que se traduce como nosotros no vamos a tocar la guitarra. We aren't going to play the guitar. Y el último ejemplo, subject they, verb be are, negative, are not, aren't. Going to, verb watch, complement a movie. They aren't going to watch a movie, que se traduce como ellos no van a ver una película. Ellos no van a ver una película. They aren't going to watch a movie. Vamos a hacer nuestros propios ejemplos. Regresamos a la pizarra. Y vamos a hacer nuestros ejemplos negativos.
Pensemos en planes o intenciones que no tengamos. Por ejemplo, yo no voy a viajar este fin de semana. Utilizo mi sujeto I, verbo be am, lo hago negativo not, going to, y el verbo travel this weekend. I am not going to travel this weekend. Puedo usar la contracción. I'm not going to travel this weekend, que se traduce como yo no voy a viajar este fin de semana. I'm not going to travel this weekend. Yo no voy a viajar este fin de semana. Y si pensamos en un ejemplo más, puedo decir que mi hermano no va a visitarme hoy. Subject, my brother. Verb be is in negative form, not. O la contracción, isn't. Going to. El verbo visit me today. Se traduce como mi hermano no va a visitarme hoy. Y de esta manera es como formamos oraciones negativas sobre planes o intenciones que no tenemos o cosas que no planeamos hacer en el futuro. Ahora bien, vamos a hablar de cómo formamos preguntas sobre planes e intenciones en el futuro. Recordando que en preguntas es común invertir el orden del sujeto y el verbo auxiliar. El verbo auxiliar para esta estructura es el verbo be. De manera que comenzamos preguntas de sí o no con el verbo be, seguido del sujeto, going to y luego el verbo. Be, subject, going to, and the verb. Esas son preguntas de sí o no. Yes, no questions. Vemos un ejemplo. Is Paul going to study tomorrow? Verbo be is, el sujeto Paul, going to, el verbo study y el complemento tomorrow. Esto se traduce como, ¿va Paul a estudiar mañana? Y como es una pregunta de sí o no, solo hay dos respuestas posibles. Yes, he is. Contestamos yes, el sujeto y el verbo be, el verbo auxiliar. O no, he isn't. Es no, el sujeto, el verbo be, en forma negativa. Is Paul going to study tomorrow? Yes, he is. ¿Va Paul a estudiar mañana? Sí, sí va a estudiar. O is Paul going to study tomorrow? No, he isn't. ¿Va Paul a estudiar mañana? No, no va a estudiar. Vamos a hacer un ejemplo propio. Vamos a anotar. De forma interrogativa. Interrogative. Primero con una yes, no question. Una pregunta de sí o no. Y vamos a preguntarte si tú tienes planeado estudiar esta noche. ¿Vas a estudiar esta noche? Comienzo con el verbo be, are, sujeto you, going to, y el verbo study, y el complemento. Tonight. Are you going to study tonight? ¿Vas a estudiar esta noche? Y dijimos que las respuestas pueden ser únicamente dos. Puede ser yes, I am. Sí, sí voy a estudiar. O bien la negativa no, I'm not. No, no voy a estudiar. Are you going to study tonight? Yes, I am. Are you going to study tonight? No, I'm not. Recordemos que la misma regla aplica para diferentes sujetos. Por ejemplo, si el sujeto fuera she en lugar de you, cambiamos el verbo be, que corresponde a she, is. Is she going to study tonight?
¿Va ella a estudiar esta noche? Entonces la respuesta sería yes, she is. Sí, sí va a estudiar. O no, she is not. O no, she isn't. No, no va a estudiar. Y lo mismo cambiaría para otros sujetos. Esa es una pregunta de sí o no, que solo admite dos respuestas. Vamos a ver ahora preguntas informativas. Las preguntas informativas, recordemos, son aquellas que nos solicitan más información. Son preguntas abiertas para las cuales utilizamos palabras como what, where, when, why, who, entre otras. Con estas preguntas queremos saber qué, dónde, cuándo, por qué, quién. Preguntas de información. Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Básicamente es la misma estructura que una pregunta de sí o no con el añadido de la WH question word, antecediendo al auxiliar, antecediendo al verbo be. Comenzamos con la palabra de pregunta, seguida del verbo be, el sujeto, el going to y el verbo. Vamos a ver un ejemplo. What are you going to do tomorrow? Palabra de pregunta what, el verbo be are, sujeto you, going to, el verbo to, y el complemento tomorrow morning. Se traduce como ¿qué vas a hacer mañana en la mañana? ¿Qué vas a hacer mañana en la mañana? What are you going to do tomorrow morning? ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo más, un ejemplo propio. Comenzamos con nuestra palabra de pregunta. Por ejemplo, where. Yo quiero saber a dónde vas a ir el fin de semana. Entonces, comenzamos con where, verbo be are, sujeto you, expresión going to, y después el verbo, going to go. Where are you going to go this weekend? Where are you going to go this weekend? Y esto lo traducimos como ¿a dónde vas a ir este fin de semana? ¿A dónde vas a ir este fin de semana? Y esto se contesta con una oración completa porque estamos preguntando por información. Where are you going to go this weekend? Pudiera yo contestar, I'm going to go to the movies. I'm going to go to the movies. Or I'm going to go to the park. Voy a ir al parque. Voy a ir al cine. Voy a ir a la plaza. I'm going to go to the shopping mall, etc. ¿De acuerdo? Esto es una pregunta de información. Bien, vamos a hacer un par de acotaciones porque probablemente tú sepas en este momento que hay diferentes maneras de hablar del futuro. Going to es una de ellas, pero también se puede hablar del futuro con el presente progresivo. Y ambos son para expresar planes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar going to o utilizar el presente progresivo? Cuando hablamos del futuro, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta oración y esta oración? I'm going to the movies, cuando hablamos del futuro, se traduce como voy a ir al cine. Y I'm going to go to the movies también se traduce como voy a ir al cine.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? En español pudiera no parecernos que son diferentes, pero en inglés sí lo son. Cuando utilizamos el present progressive para hablar del futuro, estamos hablando de fixed plans o planes fijos. Fixed plans o planes fijos son planes para los cuales ya hicimos arreglos. Es decir, que si yo digo I'm going to the movies, probablemente yo ya compré el boleto. Yo ya sé qué día y a qué hora es la función y muy probablemente también me puse de acuerdo con un grupo de amigos para ir juntos. De manera que eso ya es un plan arreglado, establecido y programado. I'm going to the movies. Es casi un hecho que eso va a suceder. Sin embargo, I'm going to go to the movies es más un plan personal o una intención. Un plan o una intención. Es decir, es algo que quiero hacer, es algo que está en mis planes, pero probablemente todavía no he hecho los arreglos para que esto suceda. Tengo la intención de ir al cine, no sé qué voy a ver, no sé a qué horas, no sé con quién, no sé si mañana quizá. No está tan definido como un plan expresado con el presente progresivo. Y esta sería la diferencia entre estos dos tipos de futuro. Como nota final, quiero hablar un poco de la pronunciación del going to. Voy a quitar este de aquí para hacer esta acotación sobre la pronunciación de going to. Cuando hablamos de manera rápida o de manera natural, especialmente personas nativas, el going to frecuentemente se escucha como gonna, gonna, gonna. Y entonces en lugar de decir I'm going to study tomorrow, digo I'm gonna study tomorrow. Laura is going to come for dinner today. Laura is gonna come for dinner today. My mother is going to buy a new cell phone. My mother is gonna buy a new cell phone. Esta pronunciación es muy común cuando se habla de manera natural, especialmente en un contexto informal, cuando estamos hablando con amigos. También pudiera escribirse si estamos en un contexto informal, por ejemplo, un mensaje de texto con amigos o un correo para un amigo. Sin embargo, en un contexto más formal, no es apropiado utilizar gonna. Si vas a utilizarlo para hablar o para comunicarte, por ejemplo, en el ámbito académico o profesional, es necesario utilizar going to y no gonna. Ahora te toca a ti. Voy a compartirte un par de ejercicios para verificar que la explicación haya quedado clara. Mira los siguientes ejemplos. Sigue mi cursor. Estamos en la número 3. My mother likes to read. She's going to... Voy a mostrarte las opciones. Te doy un par de segundos para elegir la correcta. Si elegiste buy a book, esa es la respuesta correcta. My mother likes to read. She's going to buy a book. Siguiente ejemplo, número 4. My wife and I like animals. We're going to... Te doy un par de segundos para ver las opciones. Si elegiste go to the zoo, felicidades, esa es la respuesta correcta. My wife and I like animals. We're going to go to the zoo. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.